superas lo que oí decir, tú superas simplemente. Que está allá afuera y está rodeando a nuestros hijos, a sus sobrinos, a toda la juventud, y tenemos que informarnos cómo trabaja para poder defendernos, saber por qué va a orar usted por sus hijos, cómo se va a dar cuenta cuando uno de sus hijos ande en malos pasos. Sí, así es. Solamente si usted se informa, ¿verdad? Entonces es importante que el que tenga tiempo, hágalo, porque va a ser de bendición, le va a servir para que usted se edifique, para que sepa cómo poder cuidar a sus hijos. Hermanos, el día de hoy, en cierta forma, vamos a hablar un poco acerca de... Estamos viviendo en tiempos, vamos a hablar un poco de cómo tener esperanza en un tiempo como el de hoy. Y en un tiempo como el de hoy, hace muchos años, aproximadamente como 750, 800 años antes de Cristo, se estaba viviendo la misma situación. Se estaba viviendo una corrupción moral dentro del pueblo que conocía a Dios. Al principio de semana me levanté y antes de irme a trabajar me puse a leer. Dije, Señor, déjame, voy a leer, ¿qué voy a leer el día de hoy? Y abrí la escritura y me fui al libro de Miqueas. Una vez compartí yo acerca de 3 cosas que pide el Señor de nosotros, ¿se acuerdan? Que practiquemos justicia, que amemos la misericordia y que seamos humildes delante de Dios. Y me acordé de cuando estaba compartiendo, pero llegué a este capítulo, Miqueas 7, donde habla de la corrupción moral de Israel. Y me puse a leerlo, leí nada más los primeros versículos esa mañana, y se me vino mucho a cómo está el mundo allá afuera, cómo el mundo está exactamente con esa corrupción moral. Estábamos viendo que ya nadie se duele por nadie. Hoy en la mañana precisamente, hoy iba escuchando y no escuché el lugar, pero hay unas zonas de viviendas en México donde están yendo, después de muchos años de que les otorgaron esos terrenos para que lo hicieran como su lugar de vivienda, y están llegando y lo están echando para afuera sin tener consideración de la gente. Los sacan para afuera, los golpean, los maltratan y luego destruyen las viviendas. Es algo bien triste. Y no supe dónde exactamente era, mencionaron los pueblitos, pero no son familiares para mí. Pero yo dije, Señor, ¿cómo no hay? Ya no hay misericordia. Cuando el Señor claramente dice 3 cosas quiero de ti. Él ama que nosotros hagamos justicia. Ama que seamos misericordiosos, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y ama la humildad. Pero cuando usted lee, y le voy a pedir que se ponga de pie y me acompañe ahí de una vez para comenzar en Miqueas 7. Vamos a ir al libro de Miqueas, los profetas menores ahí antes de Nahum. Ya casi es para llegar al Nuevo Testamento, al libro de Mateo. Es unas cuantas hojas antes de llegar al Nuevo Testamento. Cuando lo tenga, póngase de pie. Me va a dar a saber de que usted ya llegó ahí para comenzar a leer. Vamos a leer del 1 al 7. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice como su tema ahí en su Biblia, a lo mejor tiene subtemas, dice corrupción moral de Israel. Dice, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos,
faltó el misericordioso, dice lo que está hablando, de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Dice el 3, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. ¿Le suena familiar? Y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas, los profetas anteriores, ahora será su confusión. Dice el 5, no creas en amigo ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos de los hombres son los de su casa. Dice el 7, aquí es donde viene lo bonito. Dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Palabra de Dios. Esta es una palabra muy bonita que después de tanta confusión, después de tanta violencia, de tanta corrupción moral, hay una esperanza. Dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. Vamos a orar, incline su rostro ahí donde está. Padre, te damos gracias. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar aquí en este lugar, Señor, para escudriñar tu escritura, para hablar de tu palabra, Señor, para edificarnos, Señor, para estar alerta, Señor, en este mundo, Padre, donde abunda la corrupción, Señor, donde no hay misericordia, Señor, donde nadie tiene, Padre, temor de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender tu palabra. Haznos sensibles a tu voz, Señor, y que podamos, Padre, aplicar esta palabra aún en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia, Padre. Padre, porque dentro de nuestro mismo hogar, Señor, Padre, esta palabra se cumple cuando venimos a ti, Señor. Cuando venimos a ti, Señor, Padre, surge esta ausencia, Padre, de amor, surge este alejamiento, este distanciamiento entre las familias, Señor, a causa de tu nombre, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que uses mi vida, Señor, Padre, que cualquier palabra que no quieras que sea hablada, Señor, Padre, tú la interrumpas, Señor, y que sea tu Espíritu Santo usando estos labios, Señor, usando este vaso, Señor, y que toda la gloria y toda la honra solamente te la lleves tú, Señor. Amén. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, estaba leyendo, estuve escuchando mucho acerca de este capítulo porque quería compartir acerca de esto, porque me impactó cuando vi la corrupción. Cuando llegué al versículo 5 y el 6, que habla acerca de la familia. Imagínense cómo estaría Miqueas en este tiempo, que no tenía paz. Él le hablaba, él fue muy obediente. En estos tiempos hemos hablado mucho de que no se habla mucho del pecado. Y Miqueas fue un hombre que fue llamado a decirle a Israel su pecado. Él se levantó a decirles que venía juicio de parte de Dios. Hermano, la Biblia del principio al fin siempre mandó a los profetas a hablar de pecado, de arrepentimiento y también de la misericordia de Dios, de que iba a haber misericordia, porque Dios siempre ha tenido misericordia de su pueblo. Él siempre ha tenido misericordia de aquel que se arrepiente de su maldad. Amén. Hay gente allá afuera que dice, pero ¿cómo aquella persona puede ser predicador si él era de lo peor? Pero ¿sabe qué? El Señor busca que usted y yo lo busquemos, vengamos al arrepentimiento, para que Él pueda mostrarnos cuán grande es su misericordia. Amén. Usted y yo estamos el día de hoy aquí por la misericordia de Dios. Amén. No estamos aquí por lo que usted ha hecho, no estamos aquí por lo que nosotros hayamos logrado en la vida. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Amén.
Entonces, Miqueas es un hombre que no se detuvo y que fue a hablarle al pueblo de Dios de su pecado. Él fue a hablarles que se arrepintieran porque venía juicio. Ahora, como en todas las personas que caminamos en el Evangelio, vienen momentos de desánimo. Yo se lo digo porque podemos ver que en Miqueas tuvo que haber habido desánimo. Imagínense él predicar y predicar y decir y no escuchar, así como todos los profetas anteriores. Tiene que haber habido desánimo. Aún en Jesús pudimos ver que había desánimo. ¿Por qué razón? Porque Jesús le dijo al Padre y le oró 3 veces: Señor, si es de ti, que esta copa pase de mí. En pocas palabras, Jesús le pidió al Señor: Señor, si está en ti, por favor, que esta copa no la beba, que yo no vaya a la cruz. ¿Por qué? Porque él tuvo que sentir desánimo como humano. Pero fíjese que le dice al última: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, qué importante es confiar primero en Dios. La pastora nos hablaba el otro día, Bertita nos hablaba acerca de que a quién corremos cuando tenemos dificultades. ¿Se acuerdan? Que si corríamos al Señor o corríamos con el hermano, con el amigo, con el compadre. ¿Con quién corre usted? ¿Con quién corre usted? Ella no fue muy precisa. Y estamos viendo aquí que él tiene su confianza en Dios. Amén. Él tiene su confianza en Dios. Él sabe de que Dios puede hacer algo. Él está confiado de que Dios lo va a sacar de ese lugar, de ese valle. Ahora, ¿en quién confiamos nosotros? Estamos viviendo en un tiempo muy difícil para educar a nuestros hijos. ¿Pero usted cree que ha sido el peor? La hermana Maricela lo leyó, de Caín y Abel, cuando llevaron ofrenda a Dios. Desde el principio de la creación, cuando el pecado vino a reinar en el hombre, en la humanidad, se hizo muy difícil poder criar unos hijos en un ambiente sano, donde se honre al Padre, donde se honre a la Madre y sobre todo donde se honre a Dios. Amén. ¿Por qué razón? Porque el problema es en el pecado. El pecado es un poder, es una fuerza, es un defecto, es una depravación, una corrupción que carcome el alma del ser humano. El pecado es lo que tiene a este mundo, a esta nación, al mundo entero. El pecado es el que tiene al mundo al revés, hermano. Es el pecado. Y la corrupción moral de Israel fue exactamente igual. Era por el pecado. Ahora, usted y yo podemos decir que es difícil guiar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos. Tal vez usted puede decir: si yo tuviera los libros correctos, si yo tuviera la enseñanza correcta, tal vez yo sería un padre ejemplar para mis hijos. Pero ¿sabe qué? Usted y yo estamos, hasta antes de Jesucristo, estábamos esclavizados del pecado. Y estábamos como toda la humanidad, alejados de Dios, sin esperanza. Pero qué lindo que usted y yo venimos a conocer de Dios y reconocimos nuestro pecado. Amén. Porque es la única manera de que una persona puede ser libre de esa atadura, de esa depravación, de esa corrupción que tenemos el ser humano con el que nacimos. Amén. Que es el pecado. El pecado es la base de todo mal. Sí, así es. Hermano, Jesús, a través del Espíritu Santo, es el único que nos puede hacer libres. Amén. Libres de esa maldad. Hay mucha gente que dice amar a Dios, pero sus hechos demuestran otra cosa. Así es. Entonces, estamos luchando contra una sociedad que va en contra de los principios de Dios. Estamos luchando con enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. La ciencia no nos enseña
ni reconoce a Dios como el Creador. Aunque al final dice la ciencia que hay algún poder que tuvo que haber creado todo, no están de acuerdo. La enseñanza que le van a dar afuera a sus hijos no va a ser la que recibe de parte de Dios en la casa de usted o en la iglesia. Por eso estamos luchando en tiempos difíciles para cómo educar a nuestros hijos. Nuestros hijos pueden venir a la iglesia de chicos, pero ¿qué va a pasar cuando sean grandes? ¿Qué va a pasar cuando salga a estudiar a otro nivel donde ya no está en casa? Tienen un trabajo muy difícil. Tenemos un trabajo muy difícil. Yo lo puedo ver en mis hijos. Mis dos hijos mayores son los que nos llevaron, los que me llevaron, me trajeron a la iglesia. Dios usó a esos dos jovencitos para traerme a la iglesia cuando eran niños. Pero ¿sabe qué? Hemos aprendido a confiar, como decía Miqueas. Yo confío, yo miraré a Jehová, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío. Amén. Escuchará mi oración. Amén. Es el clamor que tenemos que hacer para que nuestros hijos un día regresen al camino. Amén. ¿A quién le está clamando usted? Tal vez usted siente que tiene un problema muy grave. Yo sé que habemos más de uno o habemos más de dos padres de familia aquí que tal vez tenemos problemas con nuestros hijos grandes. Y no me refiero a problemas porque anden en malos pasos o porque vivan de una forma muy fea. Pero me refiero a la manera de que no están acercados a Dios. Amén. ¿Y cuál es su clamor? ¿Cuál es nuestra confianza? Es el mismo clamor que aquellos profetas. Estamos atravesando por las enseñanzas y vemos del profeta llorón, Jeremías, de cómo clamó y cómo clamó. Y aunque pasaron años y años, él siguió clamando. Entonces yo le digo a usted, ¿usted está confiando como confió Miqueas en el Dios de su salvación, en el Dios que va a escuchar su oración? Amén. Hermano, podemos ver que la maldad a través de Dios para Génesis, en tan solo Génesis, Dios cuando manda el diluvio fue porque se arrepintió de haber creado al hombre. Y qué triste, porque la maldad siempre ha gobernado todo lo que ocurre en este mundo. Ha estado más adelante la maldad que el bien. ¿Por qué se le dice el Dios de este mundo? Porque la mayoría de la gente está siendo gobernada por el Dios de las tinieblas. Amén. El Dios de este mundo. Miqueas, el profeta, este profeta judío, reinó o profetizó en el reinado de Jotam, Acaz y Ezequías, que fueron reyes de Judá. Aproximadamente como de 700, 680 a 750 años antes de la venida de Jesús. Miqueas en el capítulo 3, en el verso 8, declara por qué y explica cómo comenzó o por qué comenzó a profetizar. Y es lo que les decía. Dice el verso 8 de Miqueas 3, dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. ¿Está usted lleno del poder de Dios? Para declarar, para hablar la palabra allá afuera. Dice: estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio, de fuerza, para denunciar a Jacob de su rebelión y a Israel de su pecado. Él estuvo proclamando juicio, que estaban viviendo en pecado porque quería que vinieran al arrepentimiento, pero a la vez estaba pidiendo por misericordia al Señor. Siempre los profetas de Dios han pedido misericordia para su pueblo. Una y otra vez, una y otra vez. Y ahora nosotros tenemos enfrente la vida de nuestros hijos. El trabajo más difícil como padre de familia, que es educar a nuestros hijos viviendo en un tiempo que es adverso a Dios. Usted y yo tenemos que hacer lo posible porque nuestros hijos estén aquí. Tenemos que hacer lo posible por
por enseñarles el temor de Dios, por enseñarles que tienen que aprender a honrar a Dios siempre. En el capítulo 7, como estábamos leyendo, Miqueas se refiere a cómo ya no había en ese tiempo, ya no había en quién confiar. Aún en la familia se perdió la confianza, se perdió. Yo me imagino que, miren, hace poco nos compartían que teníamos que unirnos entre hermanos, buscar un hermano en quien podamos descansar, hablarle. El hermano José nos compartía en la reunión de varones que como hermanos tenemos que confiar unos a otros, porque hay cosas que no le podemos a veces platicar a nuestra pareja. Cuando usted tiene un problema, tiene que empezar a confiar en alguien más. En ese tiempo, usted ya no encontraba en quién confiar. Ni en la propia familia. Yo me imagino que ni los vecinos. Estaba tan difícil la corrupción moral que ya no se confiaba en nadie. Pero qué lindo que ese Dios que siempre ha mandado juicio a la humanidad, siempre ha tenido compasión y ha sido vuelto a misericordia. Amén. Qué lindo que Dios siempre espera que usted y yo nos arrepintamos. Algo que hizo Miqueas, y usted lo puede leer más adelante. De hecho está en el verso 9. Él reconoció, aún de reconocer y hablarle al pueblo de su pecado, en el verso 9 él logra reconocer que también en él había pecado. Hermano, a veces no vemos respuesta de Dios porque no reconocemos nuestro propio pecado. Amén. Le fallamos a Dios y nos creemos o sentimos que nosotros estamos bien, que son las otras personas las que están mal. Pero fíjense lo que dice el verso 9, ahí de Miqueas 7. Dice: la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a la luz. Dice después: veré su justicia. Hermano, es tan importante reconocer nuestro error, nuestro pecado delante de Dios. Amén. Pero a veces sentimos como que nosotros no somos los de la culpa. Y más cuando estamos ante gente inconversa. Cuando estamos con gente inconversa, creemos y lo empiezan a usted a criticar. Le empiezan a decir: ahora tú tienes la razón. Tú eres el que dices decir la verdad y conocer la verdad. Y no ves tus propios errores. A mí me lo dijeron en la semana, dijeron: primo, pero yo veo y les pregunto: oigan, ¿así ha sido Jaimito? No, así ha sido el mismo de siempre. Le digo: no. Le dije: usted me hubiera conocido cuando yo recién entré a trabajar, cuando recién había pisado yo en la iglesia. Ahí se levantó el enemigo y Jaimito era corajudo. Y Jaimito se enojaba por cualquier cosa. Ahorita no, hermanos. Ahorita no me enojo tan fácil. Me dicen cosas, hablan de mí, mi propia familia. No me molesto. Gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque he logrado entender lo que dice en esta palabra, que también el Señor lo mencionó. Y hermano, lo vamos a ir a buscar. Vamos a buscar en Mateo. Déjenme lo encuentro por aquí. Mateo 10, 34 y 36. Vaya conmigo a Mateo 10, 4, 36. Amén. Mateo 10, 34. 34 al 36. Amén. Y esto parece aparentemente que habla de lo mismo, pero las circunstancias son diferentes. ¿Ya está ahí? Amén. Dice: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermano, yo nunca había pensado, ni lo había leído, pero a lo mejor lo leí tan superficial que yo no sabía que él estaba citando esta escritura de Miqueas.
Pero no era por las mismas circunstancias, en aquel tiempo era por la maldad. Aquí es cuando alguien decide rendirle su vida al Señor y servirle 100%, los de su casa son los primeros que se van a levantar. Amén. Hermano, y usted tiene que estar dispuesto a sobrellevar lo que se levante. Amén. ¿Sabe por qué? Porque si usted quiere triunfar, si usted quiere vivir en victoria, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted tiene que aceptar lo que venga. Amén. Usted tiene que servirle a Dios, pase lo que pase, se levante quien se levante, hablen lo que hablen de usted. Amén. Ahora, usted puede decir que es lo mismo porque habla que en el otro versículo, en Miqueas, estábamos leyendo, dice que sus enemigos, al final del verso 6, dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es totalmente distinta la cuestión, pero al final los enemigos son los de su casa. Cuando alguien se levanta, así como se levantaron los profetas, así cuando usted se levanta y decide servirle a Dios, los enemigos se levantan. Y los enemigos son los de su casa. No quieren entender. Usted le puede decir una escritura y no la van a entender. Ahora, ¿por qué le menciono lo que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo? ¿Sabe por qué? Porque esa es una realidad de cada creyente, de cada hijo o cada verdadero hijo de Dios. Amén. Usted como verdadero hijo de Dios, usted va a empezar a perder amistades. Amén. Se le van a alejar. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted tiene que hacer lo que hacía Miqueas. Amén. Clamar al Señor. Amén. Buscar al Señor. ¿Por qué razón? Porque el Señor es el único que puede cambiar el corazón de aquellos que todavía no lo conocen. Hermano, usted se va a dar cuenta cuando hay alguien que Dios está preparando para que conozca y reciba esa bendición. Sí, amén. Usted lo puede identificar. Usted, al hablar con una persona, cuando usted habla de Dios, usted se da cuenta si la persona ama a Dios o no ama a Dios. Amén. Usted se da cuenta. Aunque le digan, yo todo lo pongo en las manos de Dios. Amén, así es. ¿Por qué te molesta cuando empiezo a hablar de Dios? Ujú. ¿Por qué te molesta? Amén. ¿Por qué te molesta cuando te empiezo a hablar del pecado? ¿Por qué te molesta cuando cosas que no le agradan al Señor? Ujú. ¿Por qué te molesta? Si amas a Dios, tienes que ser obediente a su palabra. Amén. Eso es lo fuerte. Desafortunadamente, iglesias que se dicen, o sea, te nombran cristianas, dan mal testimonio a veces del Evangelio. Y veces no pueden mirar bien cuando un cristiano les habla de las cosas de Dios. Ujú. ¿Por qué? Porque un familiar estaba en X iglesia y dio mal testimonio. Ujú. Pero le digo, mire, no se preocupe. Dice, no decís que allí adoran al de la iglesia, al líder de la iglesia. Digo, un mono así, mire ahí, quién sabe cómo se llama, le dice, Samuel. Y le digo, sí, le dije, pero ese mono, ese Samuel, ese monito Samuel que tú dices, es igual que todos los que están en tu iglesia. Los imágenes que están ahí, las estatuas. Ah, no, ellos son santos. No, perdóname, pero no. La palabra de Dios dice cosas diferentes acerca de la santidad. Amén. Dice que somos santificados por la sangre derramada del Cordero. Amén. Es la única manera de ser santos. Por eso dice la Escritura, sed santo porque yo soy santo. Amén. Hermano, cuando usted habla la verdad y la persona no quiere abrir sus ojos, no pierdas su tiempo. Amén. Yo le dije a esta persona, le dije, ¿sabes qué? ¿De quién la entiendes? Olvídate. Esa es la última vez que hablé contigo. Y lo hablé en tu Biblia católica. Amén. Por si me están oyendo los católicos. Dios odia la idolatría. ¿Usted cree que el pueblo de Dios no, dentro de la corrupción no había idolatría? Sí. Siempre ha habido idolatría. Sí. Y el Señor quiere llevarnos al arrepentimiento. El Señor quiere que tú reconozcas que le has fallado
Hermanos, nosotros aunque estemos aquí dentro le fallamos. Amén. Y a veces no vemos el cambio en nuestros hijos y decimos, Señor, ¿por qué no cambia mi hijo? ¿Por qué no cambia mi hijo? Tal vez no le hemos confesado, hay algo guardado dentro de nosotros Amén. que no se lo hemos confesado al Señor y está deteniendo que el Señor obre en su familia, Amén. que el Señor obre en tu hijo, que el Señor obre en tu familia, en tu secular. Es importante que aprendamos a confiar en Dios, en ese Dios de misericordia. No tenemos que confiar en nuestra propia justicia. Nosotros no somos dignos ni merecedores de que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero gracias a que es ese Dios de bondad, ese Dios de amor, ese Dios que después de mirar la maldad tiene misericordia de aquel que se arrepiente. Amén. Por eso es importante, hermanos. Somos víctimas del pecado, pero conscientes de nuestro propio pecado. Cuando usted es consciente de su propia falta, eso lo hace tener una reverencia hacia Dios. Amén. Sentirse con esperanza, pero a la vez con dolor. ¿Por qué? Porque fallamos. Amén. Hermano, cuando usted le falla a Dios, usted se siente mal. Amén. O no le ha fallado a Dios y anda que Señor, y sabe que y le pide perdón, y usted sabe que lo perdonó el Señor, pero aún usted se queda un día, Señor, perdóname por Sí, eso que hice. sí, así es. O sea, perdóname por esa palabra que di. No la debía haber dado. Y usted se siente mal. Hay un dolor en su corazón, pero a la vez está la confianza de que Dios es fiel y justo para perdonar. Amén. Y esa es la confianza que tenía Miqueas. Miqueas sabía que el Dios de su salvación escucharía su clamor. Amén. Que Dios lo levantaría un día. Y así usted y yo tenemos que estar confiados de que Dios nos va a levantar. Él dijo, la indignación del Señor soportaré porque he pecado contra Él. Hermano, ¿cuántas veces le fallamos a nuestra pareja? ¿Le pedimos perdón? ¿Le pedimos perdón a Dios? Tenemos que pedir perdón, hermanos. Amén. Porque cuando nosotros faltamos dentro del hogar, a veces le faltamos a nuestros hijos. Y es de sabio reconocer que aún también podemos pecar contra nuestros hijos. Amén. No siempre estamos haciendo lo correcto delante de nuestros hijos. Así es. Pero tenemos que reconocerlo. Y tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Porque no somos padres perfectos. Tenemos que aprender a ser los mejores padres imperfectos que podamos ser. Amén. Los mejores padres imperfectos. Los que no están casados, un día van a llegar a esto. Un día van a llegar a tener hijos y tienen que aprender a reconocer que no son perfectos, pero tratar de ser los mejores padres que puedan ser. Amén. Así es. Tenemos que tratar, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque los ojos de nuestros hijos están puestos en nosotros. Amén. Tenemos que aprender y guiar a nuestros hijos a que rompan esa cadena de maldad, del pecado. Hermanos, si queremos que nuestra familia sea libre, tenemos que interceder por nuestra familia. Tenemos que hacer lo que hizo Miqueas, lo que hizo Jeremías, lo que hizo Isaías, lo que hicieron todos los hombres, los grandes hombres profetas de Dios. Clamar por misericordia para nuestras familias. Hermano, yo no pierdo la esperanza de ver a mi familia en la iglesia. Amén. Aunque me hayan dicho que no pisaban la iglesia. Pero ¿sabe qué? Que si yo sigo clamando, mi familia puede pisar la iglesia en otro lugar. Amén. Amén. No sea. La palabra dice que no hay profeta sin honra más de que en su propia casa. Hermano, usted le puede leer la escritura donde dice que Jesús, María y sus hermanos vinieron a buscarle y dice, yo si no me dice una escritura donde dice que son hijos de María, no le voy a creer. Se me va a decir, pues si usted no me dice a mí una escritura donde dice que no son hijos de María, tampoco yo voy a creer. Digo, pero eso no es importante, porque la salvación viene a través de Jesús. Amén. No es importante si creen o no creen, lo importante es que crean en Jesús. Amén. Porque si creen en Jesús y ponen su confianza en el Señor, un día se les abrirán los ojos.
Hermano, tenemos que estar alertas con nuestros hijos. Viene esta enseñanza, seminario en Camarillo. Hermano, no se lo pierdan si pueden ir. ¿Sabe por qué? Porque es importante. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Usted y yo estamos luchando con una guerra. Usted trata de hacer lo mejor que usted puede aquí en la iglesia, y allá afuera el enemigo está haciendo lo que él puede. Sí, es peor. Y cuidado con que usted baje la guardia. Amén. Cuidado con que nosotros nos quitemos la armadura. Con Sí. que no enseñemos a nuestros hijos a llevar la armadura de Dios. ¿Qué va a hacer de ellos? Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, pero Dios los sacó de allí por lo mismo, porque sabía que usted podía. Amén. Que usted podía interceder, que usted podía ser un Miqueas, que usted y yo podíamos ser un Jeremías, Amén. que podíamos ser un Daniel. Diferentes, hermano. Hermano, muchas veces hemos compartido, lo ha compartido la hermana Edith, lo ha compartido la pastora, acerca de que no se menciona el pecado en las iglesias. Ah, no te preocupes, Dios es amor. No, hermano, lo hemos dicho una y otra vez y lo vamos a seguir diciendo, que no hay color intermedio entre blanco o negro. O es blanco o es negro. Amén. Gloria a Dios. Jesús era solo la esperanza para Miqueas. En el capítulo 5, usted lo puede leer en su casa, dice: pero tú, Belén, no noté el versículo, dice: pero tú, Belén, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor. Hermano, nosotros somos este rebaño. Amén. No éramos el pueblo escogido, pero al final fuimos el pueblo de Dios por la misericordia de Él. Amén. Usted y yo tenemos el privilegio que muchos no han tenido, siendo el pueblo escogido de Dios. Y tenemos que luchar contra ese pueblo que carece de misericordia, que cada día es más corrupto. Hermano, todo se trata de dinero. Aún en este país se trata de dinero. Usted puede decir que este país es honesta la ley. En todos lados el dinero está de por medio, hermano. La corrupción, la maldad. ¿Sabe por qué? Porque a los gobiernos, a los gobernantes no les importa a quién pisotean para lograr lo que ellos quieren. Estamos viviendo en tiempos difíciles, pero tenemos algo a nuestro favor. Tenemos a alguien que escucha nuestra oración. Amén. Tenemos a alguien que clama, que ora, que intercede por nosotros, que se llama Cristo Jesús, que venció a la muerte, que venció al pecado, que venció al enemigo. Gloria a Dios. Él lo venció por usted y por mí. Y lo único que tenemos que hacer es confiar 100% en Él. Hermanos, si no nos agarramos de la mano del Señor, si no confiamos plenamente en Él, hermanos, nuestras vidas no van a cambiar. Así es. Usted va a andar fluctuando, y a ratitos va a andar arriba y a ratitos va a andar abajo. Y en verdad tenemos que tomar lo que Miqueas hizo en el versículo 7. Dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me escuchará. Hermano, Dios quiere que usted le clame. Amén. Dios quiere que usted no se canse de orar. Dios quiere que usted no se canse de interceder por aquellos que usted ama, Amén. porque Dios también nos ama. No se canse de orar por su pareja. Mire, ahí está la esposa de la hermana. Amén. El domingo fue el primer día que vino, y ya está aquí de nuevo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces sigamos clamando para que los esposos, las parejas de los que no están aquí vengan. Amén. Porque Dios tiene propósito, Dios es fiel. Pero ¿saben qué? A veces empezamos a clamarle a Dios y no vemos respuesta y nos quedamos callados. Y cuando nos quedamos callados, tal vez es cuando Dios va a empezar a obrar. Amén. Así es de que si usted es padre y siente que está en el peor de los tiempos, atravesando por alguna situación que está atravesando con sus hijos, necesita estar listo para ser ese padre, porque aquí Miqueas estaba representando como un padre al pueblo de Israel. Usted tiene que estar listo para confiar en el único que lo puede ayudar, que es Jesús. Amén.
Jesucristo es el único que lo va a ayudar. Jesucristo es el único que va a interceder por usted ante el Padre Celestial. Amén, así es. Tenemos que poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Solamente así el poder del Espíritu Santo va a poder obrar a nuestro favor. Amén, amén. Si no, hermano, nuestra vida no va a cambiar. Y no importa por lo que usted esté pasando, no importa, porque si usted no está pasando por algún problema difícil, déjeme le digo que usted lo va a pasar. Amén. Tarde que temprano lo va a pasar. Yo quisiera, hermano, yo en estas semanas, en este par de semanas, viera qué dolor ha habido en mi corazón de querer cambiar de estilo de vida, de mi trabajo. Como nunca me ha podido, no le voy a decir que no ser de impacto, no, pero como nunca me ha podido escuchar y ver que usted habla la palabra y que usted habla la palabra y que no se conmueve la gente. No me duele que hablen de mí. No me duele que rechacen, me duele que rechacen al Señor. Amén. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted se los muestre bien claro, No quiere la gente. no quiere. La gente está feliz viviendo en el pecado, yendo a la casa, entre comillas, de Dios. Sí, así es. No hay diferencia entre la corrupción que había en Israel, hermano. El pueblo está insensible, la creación de Dios está insensible a las cosas de Dios. Oh, es que yo he puesto toda mi confianza en Dios, hermano. Yo puedo mirar que no. Pero ¿sabe qué? Me voy a aferrar como lo hacía Miqueas. Voy a seguirle clamando al Señor. Voy a seguir pidiendo a Dios que tenga misericordia de todo aquel que no quiere escuchar. Amén. Le voy a pedir, le voy a seguir clamando al Señor que tenga misericordia de mi familia, que tenga misericordia de mis compañeros de trabajo, que Amén. tenga misericordia de mis familiares, de mis Así vecinos, es. aunque no quieran escuchar de Él. Amén. Hermano, que usted y yo partamos de este mundo clamándole al Señor por misericordia para aquellos que no lo conocen. Amén, así es. Aquellos que no tienen temor todavía de Dios. Es triste, hermano, pero es algo que duele. Sí. Hoy cuando llegué me dice, ¿verdad, hijo? ¿Te sientes bien? Le digo, sí. Hermano, hoy no trabajé, salí temprano y me sentía más cansado que todos los demás días. Pero ¿sabe por qué? Porque hay un dolor aquí en el corazón de que rechacen al Señor. Sí, así es. Hay un dolor. Y si a usted no le duele que rechacen al Señor, hermano, es que a lo mejor usted no ha nacido de nuevo. Amén. Tal vez el Espíritu de Dios no está dentro de su corazón. Yo en verdad le pido al Señor que esta escritura del día de hoy, lean todo Miqueas. No está muy largo, son pocos capítulos, nada más son 7, me parece. Son 7 capítulos. Lean todo Miqueas. Y vean cómo al final él reconoce su pecado pero él sigue confiando en Dios. Amén. De que Dios va a hacer algo. Hermano, tenemos que confiar de que Dios va a hacer algo. Dios ha dado palabra de que iba a ser un ministerio grande. Amén. Le dieron esa palabra a mi esposa de que se iba a levantar un ministerio. Y el ministerio no lo iba a levantar ella, hermano. El ministerio lo va a levantar el Señor. Amén. Todo lo que haga el Señor lo va a hacer. Pero todo es cuestión de creerle a Dios. Amén. Poder. Lo hemos dicho muchas veces que este ministerio ha sido menospreciado por mucha gente. Si toda la gente que ha pasado por Nuevo Comienzo aquí estuviera, hermanos, estaríamos llenos allá arriba y hasta allá, hasta el lobby. Sí. Pero no toda la gente le cree a Dios. Amén. Mucha gente dice, ¿y por qué una mujer? Dios le trae una palabra a través de la sierva del Señor y después dicen, pero es mujer. A mí me lo preguntaron esta semana. Primo, pero ¿dónde dice que una mujer? Ya dije, primo, ya descubrí. ¿Dónde dice que una mujer? Le dije, ¿quiere que le diga dónde? Dije, en Lucas 1:37. Porque nada es imposible para Dios. Amén. ¿Será imposible que yo levante a una mujer?
imposible? Porque si yo digo que es imposible, entonces la palabra de Dios está fallando. Pero si la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible. De hecho dice que para Dios no hay ni varón ni varona. Entonces, ¿habrá algo imposible para Dios? Hermano, entonces síganle clamando al Dios de los imposibles, porque Dios va a escuchar su oración. Amén. Dios va a escuchar su clamor y Dios va a guardar a sus hijos, va a guardar a mis hijos. Amén. ¿Sabe qué le decía ayer cuando estábamos hablando con mi esposa? Le dije, Señor, ya no te pido por mis hijos. Yo confío en lo que tú vas a hacer en mis hijos. Amén, amén. No sé cuándo, pero yo confío en lo que tú vas a hacer con mis hijos. Amén, amén. Oye, yo me deleito cuando mi hija anda pintando el baño allá y tiene su alabanza y se anda cantando let it rain, open the floodgates. Aunque yo vea que va muy despacito, el Señor está trabajando. Gloria a Dios. El Señor está trabajando. Y esa es la confianza que tenemos que tener. Así es. Hermano José, la confianza la tiene que depositar en que el Señor está obrando en su vida. Los hijos, amén, así es. En que el Señor está obrando. Gloria a Dios. El Señor está obrando. Aunque nosotros no veamos que avance, el Señor está obrando. Amén, amén. Porque está escuchando el clamor del justo, como dice el Salmo. Aleluya. Denle fuertes palmas a nuestro Señor. Hermano, Dios lo único que quiere es que reconozcamos cuando nos equivocamos. Que Amén. reconozcamos cuando hemos fallado. Aleluya. No somos perfectos. Me dice esta persona, dice, es que yo sigo siendo pecador, yo no soy perfecto. Le digo, yo soy igual. Tal vez yo sea peor que usted. Y por eso me va a ver que me voy a equivocar. Pero ¿sabe qué? Tengo a alguien que aboga por mí. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo. Dice que aquel que se cae tiene a Jesucristo el justo Aleluya. para decirle, Señor, perdóname, me equivoqué. Amén. Caí, tropecé, pero yo me quiero levantar. Ayúdame a levantarme porque me quiero levantar. Amén, amén. Esa es la confianza que tenemos en nuestro Dios. Gloria a Dios. En el Dios, en el Todopoderoso. En el Dios de misericordia. Aleluya. Así es de que yo los dejo con esto. Ponga toda su confianza, de verdad, de verdad. No se canse de clamarle al Señor. No se canse de orarle a Dios. Hermano, si algo nos enseñó el Señor cuando estuvo en la tierra, fue a orar. Amén. Y sabemos que somos débiles para la oración. ¿Por qué? Se lo compruebo con los discípulos. Ujú. Los convidó a orar. Vengan, vayan, acompáñenme a orar. Están dormidos. Los encontró dormidos. ¿Cuántos dormidos hay aquí el día de hoy? Unos cansados por el trabajo. Yo los entiendo, pero están escuchando. Amén. Hermano, pero ¿cuánto tiempo duramos orando? De verdad, ¿somos fieles en esa área con el Señor? Yo le voy a decir porque yo no soy muy bueno para orar. Y va a decir, ay, ¿cómo que el pastor no es bueno para orar? Hermano, yo quisiera durar horas así como el Señor, que no aguanto. Tal vez un día lo voy a hacer. Pero Amén. ¿sabe qué? Que usted no deje de orar. Amén, amén. Que usted no deje de dedicarle ese tiempito al Señor y decirle, Señor, el día de hoy me encomiendo a ti. Amén. Ayúdame a hacer la diferencia. Ayúdame a hacer el impacto para tu gloria. Amén. Hermano, porque estamos en un tiempo difícil. Dios nos escogió en un tiempo difícil. Y dele gracias a Dios que no lo escogió, que usted no nació en el tiempo de los discípulos. Porque a usted, mire, Sí, le iba a costar la vida. sí, así es. Estamos en un tiempo difícil, pero que usted se puede deleitar. Amén. Porque no pasan de hablar por usted, de usted. Sí, así es. En otros países torturan, matan. Aquí dele gracias a Dios que aquí lo único que hacen es hablar de usted. Amén. Así es. Y qué bueno, porque cuando hablan de usted, Por ahí. le están dando promoción al Señor. Eso es lo que vamos a hacer. Yo con esto lo que dejo alternar, yo los invito especialmente a los que tienen poco, yo los invito a que pongan toda su confianza en el Señor. Amén. Va a haber cosas que no entienden, pero denle oportunidad de que Dios trabaje en su corazón y ustedes van a mirar el cambio. Amén. Yo sé que la hermanita ya ha visto el cambio en su familia, en sus hijos. El primer cambio que vemos es en nuestros hijos. Los hijos. Y papi, vamos a ir a la iglesia. Y papi, dame mi dinero. Dame mi dinero porque tengo que llevar ofrenda. Hermanos, seamos fieles con el Señor.
Amén. Apoyemos la obra de Dios porque es para que gente como usted y como yo venga a conocer el Evangelio Amén. y no deje de confiar en ese Dios Sí. de nuestra salvación. Amén. Aleluya. Que Dios Gloria a los Dios. bendiga.